Amo al Señor porque escuché a mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto
subieron en la barca. El viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Amén. El tema de mi homilía hoy es: Dios se revela a nosotros siempre de diferentes maneras o formas. Dios se revela a nosotros siempre de diferentes maneras o formas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en nuestra homilía de hoy, reflexionemos sobre las diferentes formas a través de las cuales Dios se revela a nosotros. Esto se debe a que en la primera lectura Dios se reveló a Elías en el murmullo de una brisa suave en el monte, mientras que en el Evangelio Cristo se le apareció a sus discípulos en el mar, cuando en la barca las olas las sacudían porque el viento era contrario. Además, Dios también se le reveló a Moisés en forma de la zarza ardiente, capítulo 3 del Éxodo. Y Cristo se reveló a sus discípulos en el camino de Emaús, Lucas capítulo 24. Es interesante notar que Pablo en la segunda lectura podría haber sido consolado de su infinita tristeza y dolor incesante si sintiera la presencia de Cristo. En la homilía de hoy, por lo tanto, la Iglesia quiere que nos demos cuenta de que Dios se revela a nosotros en diferentes maneras cada vez, aunque a veces no reconocemos estas revelaciones divinas. Por ejemplo, la cirugía exitosa realizada o un accidente que sobrevivimos son revelaciones divinas. Al igual como un nuevo trabajo, la nueva casa comprada, el conflicto familiar solucionado, los problemas matrimoniales resueltos, la maravillosa esposa o el maravilloso esposo que se tiene, los padres e hijos geniales, el examen aprobado, la fe que tenemos, la capacidad de perdonar a quienes nos han herido el corazón, el pensamiento suicida eliminado, etc. Todas son diferentes maneras a través de las cuales Dios se revela a nosotros. Es importante señalar que incluso la muerte de nuestro prójimo o familiar es una revelación divina, porque el difunto o la difunta descansan en paz en el reino de Dios. La Iglesia cree que Dios se nos revela siempre para fortalecer nuestra fe en Él,
a raíz de los desafíos y las dificultades de la vida, como esta pandemia. En el Evangelio, Pedro comenzó a dudar del poder de Dios cuando el viento y las olas se intensificaron después de que Cristo ya se le había revelado a él. Por lo tanto, Cristo caracterizó su fe como poco. Cristo caracterizó su fe como poca. Finalmente, oremos para que la revelación divina que recibimos cada día nos haga más fuertes en la fe, especialmente ahora que estamos aterrorizados por las tormentas globales del coronavirus. Y pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Renovación de las promesas del bautismo. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Renovemos entonces las promesas de nuestro bautismo, con las cuales renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometemos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unido a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, oremos con fe. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos por el Espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos
al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Chito Ibarra, descanse en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios del rayo y del huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro recibimos de afán. tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramentos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo,
y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar de la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus
alabanzas. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La palabra tuya será para salvar mi alma. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni lo buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí,
tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Un acto de comunión espiritual. Jesús, Señor mío, yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte siempre en mi alma. Ya que no puedo hacerlo en este momento sacramentalmente, por favor, ven espiritualmente a mi corazón y nunca permitas que me separen de ti. Amén. Amén. Oración después de la comunión. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Y pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Anuncios. La programación de la misa de los domingos se mantiene igual. Se grabarán las misas del sábado para pasarlas en el sitio web de esta parroquia, del Perpetuo Socorro. No habrá misa los sábados. Máscaras, desinfectante de manos y distancia social siguen siendo muy importantes. Por favor, continuemos siguiendo los protocolos que nos dio el Departamento de Salud. Rezo del Rosario todos los días a las 6 de la tarde en Zoom. Grupos en inglés y español. En el boletín encontrarán la información para unirse. Donación dominical. Por favor, continuemos dejando la donación dominical en la canasta frente al altar cuando vengamos a misa. También puede continuar su donación dejando su sobre en el buzón del correo o a través de PayPal o en línea. Recurso gratis. Puede recoger el misal dominical de 3 meses en la canasta de enfrente de la oficina de la iglesia. Bendición de agua, artículos religiosos. Pueden traer su agua y artículos religiosos después de cada misa para que sean bendecidos. Durante la preparación de las ofrendas, por favor, es depositar la donación dominical en la canasta frente al altar. Gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios omnipotente bendice a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, ¿por qué rezar tan triste?
¿por qué vivir sin cantar ni reír? Todas las flores y las estrellas, las cosas bellas, las hizo Dios. El cantar de una mirada, de una niña enamorada, la ternura de una madre, toda es sonrisa de Dios. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre y es amor. Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es alegre y es amor.